Curso gratis de táctica, el poder del caballo. Este título me trae a la memoria cuando era joven. En el club de ajedrez había un señor que le gustaba dos jugadores mayores que le gustaban los caballos. Inmediatamente salían en busca del caballo enemigo para eliminarlo con su alfil y quedarse con los caballos. Seguramente nosotros allí en el club observábamos que tenían habilidades con esa pieza. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El caballo es una pieza muy peligrosa por la posibilidad que tiene de atacar varias piezas o puntos del adversario en una posición determinada. En esta posición, las blancas ganan inmediatamente de una forma rápida, tan solo en 4 movimientos, con el primer salto del caballo a la casilla D5, atacando efectivamente a la dama del contrario, que la jugó a la posición central de E5. Dama E5 y siguió ahora caballo F4. Observe que el caballo está amenazando en este momento el jaque en G6, que ataca al rey y a la dama, por lo que si se mueve el rey se pierde la dama, pero si se captura el caballo con H por G6, entonces se pierde al rey con dama H6 jaque, rey a G8, dama H7, rey F8 y dama F7. Aquí en esta combinación podemos observar el valor de la torre en séptima fila, que sería del agrado de Nimzowitsch y de muchos grandes maestros y aficionados. Pero después de caballo F4 siguió dama E4. Por lo tanto, ahora continuó de toda forma el jaque en G6. Ya hemos visto que el caballo no se debe capturar por la entrada de la dama en H6 y un rápido mate. Pero como ahora no hay ataque a la dama, el rey se puede retirar. Las negras van a perder de todas formas material después del caballo a E7, que hace un ataque doble al rey y a la torre. Las negras se defienden de la única forma o de la mejor forma, con la captura de la torre. Pero después de esto seguirán efectivamente un otro ataque doble con dama G5 jaque, un ataque doble a la torre y al rey, que debe continuar con la defensa de la misma a través del rey F7. Pero ahora observamos que la torre de C8 está indefensa, por lo que la secuencia de jugada torre por E7, jaque, dama por E7, dama por F5, jaque, se produce nuevamente otro ataque doble al rey y a la torre de C8, que después de rey G7, dama por C8, caballo por B2 y torre C1, aquí la posición de las blancas es completamente ganadora, además que están amenazando entrar con la torre en séptima fila y decidir inmediatamente la contienda. Veamos otro ejemplo, otra posición donde el caballo también juega un factor importante. Aquí vamos a girar el tablero porque son las negras las que deciden la victoria. Observe que el caballo está en una posición muy pasiva en la octava fila, pero esta pieza en 2 o 3 movimientos se incorpora de una forma fantástica hacia el ala del rey, ganando inmediatamente. Caballo C6, dama por C7. La avaricia rompe el saco, eso siempre lo sabemos. Mejor era dama E4 y quedarse después del posible cambio de dama en un final inferior. Pero ellas decidieron capturar material. Lo que siguió caballo E5. El caballo se incorpora atacando el peón de D3. Pero
Este avanza y sigue el ataque a la dama con torre F7. Dama C5, B6, dama B5, caballo D3. Está amenazándose inmediatamente el peón de F7, que es defendido con dama F5. Si se hubiese jugado dama H5, entonces aquí vemos unas casillas vinculadas. La casilla F4 con la torre de G2 y la dama de H5. Por lo tanto, seguiría dama por G2, rey por G2 y caballo F4 jaque. Una maniobra que ya conocemos de ataque doble con el poderoso caballo. Por lo tanto, dama F5, pero caballo F4 amenazando mate con dama por G2, que es defendido con torre de A a G1 y G6. Las negras desean desalojar la dama de esa posición, pero la jugada inmediata de la torre E7 amenazando rápidamente torre E1 conducía a una victoria rápida, pero las negras decidieron hacer primero G6, lo que facilita después de dama B5, torre E7 y dama F1 defendiéndose de la amenaza de la torre A1, sigue caballo H3. Y con esta jugada, que es más fuerte que capturar la calidad, las negras ganaron la partida, toda vez que la posición del blanco está completamente asfixiada por las piezas blancas. Veamos otro ejemplo, otra posición para estudiar este tema, pero igualmente vamos a girar el tablero con el objetivo de verlo desde el punto de vista de las blancas, quienes ejercen en esta posición una presión en la columna B con las dos torres dobladas, pero es muy difícil hacerla progresar debido a que sus piezas menores, el alfil y el caballo, el alfil de C1 y el caballo de E2 están inactivos, y para eso las blancas van a sacrificar un peón por medio de G4 con el objetivo de activar tanto el caballo como el alfil. Después de F por G4 siguió caballo G3 y caballo E7. Prepara la equivocada colocación del alfil en F5, una casilla que parece prometedora para el caballo, pero de todas formas la posición de las negras es muy mala. La ruptura central E5 resultaría arriesgada debido al avance F5 y crea agudos problemas a las negras ante la amenaza del alfil a D5, así como el salto del caballo E4. Por lo tanto, esa variante no era tampoco recomendable. Después de caballo E7, el blanco avanzó su caballo E4 atacando el peón de D6, pero también incorporando el caballo a la casilla G5 si es necesario. Su adversario jugó el caballo a F5. Desde el punto de vista posicional, el caballo negro situado en F5 ejerce un papel muy útil a las negras, y sin embargo las blancas ganan rápidamente mediante una pequeña combinación que incluye una horquilla o un doble de caballo que aporta beneficio de dos peones. A esa jugada siguió torre por F5 jaque, elimina la defensa del peón de D6 y seguirá la siguiente maniobra del caballo a D6 y a B5 atacando las dos torres. E por F5, caballo por D6, jaque, rey E7, caballo B5. Ataque doble a las dos torres indefensas que se deben defender mutuamente con B6, pero tras caballo por C7, torre por C7 y torre por B6, se ha llegado a una posición con dos peones extra para las blancas que están completamente ganadas. Pasemos a otra posición, donde aquí el caballo no va a ejercer un factor, digamos, táctico, sino más bien estratégico. El plan de las blancas es llevar el caballo a la casilla de 6, conocida como el pulpo,
y para ello va a realizar la siguiente maniobra, C5. La idea ¿cuál es? Caballo B1, A3, C4 y D6. Con esa jugada, que parece antinatural porque deja el peón de D4 retrasado y una debilidad en D5, pero esa debilidad en D5 no hace nada aún ubicando en ella una torre. El negro realizó esta jugada del peón a A5 con el objetivo de evitar, por un lado, el avance del peón a B4, así como la maniobra caballo B1, caballo A3, caballo C4 y caballo D6. Pero esta jugada también deja debilidades, por lo que el blanco sigue con su plan de llevar el caballo a B1, dama F8, caballo A3, alfil D8 para mejorar el alfil y controlar después de caballo C4, alfil C7, la casilla D6. Pero de todas formas el caballo se instala en esa posición y restringe mucho a las piezas negras, quienes continuaron con torre B8. Hubiera sido mejor alfil por D6 y después de C por D6, las blancas mantienen de todas formas una gran ventaja. Pero esta jugada de torre B8 permite la siguiente maniobra de las blancas con torre B1. La posición del blanco es tan fuerte que puede ganar a sí mismo por caminos tranquilos como esta jugada, pero también la continuación caballo por B7, torre por B7, dama por C6, alfil por D8 y dama por E6 garantizaba una victoria debido a los tres peones pasados en el centro, apoyado por sus piezas pesadas. Hubiera sido fantástica victoria también, pero cada cual tiene su estilo y siguió torre B1, dama D8, B4, A por B4, torre por B4, alfil por D6 y E por D6. Como habitualmente ocurre, la eliminación del caballo en el punto de apoyo donde estaba el pulpo crea un peón pasado libre y apoyado. Dama A5, torre de D a B3, torre E8 y dama E2. Siguió dama A8 y torre E3. Y aquí las blancas ya tienen una superioridad definitiva que terminaron aprovechándola y ganando. Veamos finalmente otro ejemplo, donde las blancas tienen aquí un peón extra. Gracias a una hábil maniobra de caballo, las negras resuelven su desventaja. Pero veamos la posición desde el punto de vista de las negras, que tienen o son las que van a obtener la victoria. El negro decide la cuestión por medio de la maniobra caballo E4. Sería desfavorable para ella, por ejemplo, en esta posición D por C4 debido a dama D6 y las blancas logran el cambio de dama. Sin embargo, caballo E4, que amenaza la fuerte captura en C3 provocando un ataque a la torre y a la dama, deja a las negras con ventaja. C por D5 y caballo por D5. Las negras desean incorporar sus dos caballos, sin embargo más fuerte era caballo por C3, D6 y dama D7, con lo cual las blancas perderían material y no tienen en este momento la ubicación de la dama en D6. Pero sigamos con la partida, que también gana o mantiene una gran ventaja con caballo por D5, dama D3, caballo de E por C3 y torre E1. Es muy interesante el camino para ganar que se presenta a las negras con las posibilidades tácticas del caballo y la primera fila del que está débil. Después de, digamos, torre C1 seguiría caballo por E3 y dama por E3. En caso de capturar en esta posición con la torre en C3, sigue torre A1 y ahí existe
una gran debilidad en la primera fila. O de lo contrario, en esta posición, capturar con la dama llevaría al cambio de damas en C3, torre por C3, e igualmente la debilidad de la primera fila, con torre A1. O capturar en E3 con el peón, sigue caballo E2 jaque y las blancas pierden la torre de C1, que es la calidad. Por lo tanto, decidieron capturar de dama, pero igualmente el caballo da jaque y que no tiene apoyo, pero está atacando al rey, a la torre, y también la torre está atacada por la dama. Por lo tanto, ese tema táctico es muy importante y las blancas por esa razón ubicaron su torre en E1. A lo que siguió caballo B4, una danza de caballos muy importante y bonita. Dama D2, torre A2, dama D6 y dama C4. Ahora se ha rehusado el cambio de dama y los caballos están extraordinariamente bien ubicados. Caballo D2. Las negras en esta posición estaban amenazando caballo C2, torre F1, caballo E2 jaque, rey H1 y ahora caballo G3, con un ataque doble y sobre todo el jaque mate con la captura de la dama en F1, dependiendo de cómo capture el negro, el blanco, pero de todas formas la torre se perdería y la posición sería completamente perdedora. Así que en esta posición, por ejemplo, lo mejor sería capturar el caballo con el peón de H, pero sigue esta posición, dama por F1 jaque, rey H2, caballo por E3, amenazando mate con dama por G2, F por E3 y dama por G2 mate. Por lo tanto, están completamente perdidas y las negras en esta posición, después de dama C4, recibieron esta defensa, caballo D2, ante lo que habíamos visto. Pero ahora viene un movimiento que parece muy ganador, dama E2, un sacrificio muy bonito para dejar al rey contrario en una situación delicada de mate. Pero era preferible aquí dama B5, dama D8 jaque, rey H7, dama H4, caballo D3, torre F1 y después de caballo por E5 la posición es ganadora para las negras. Dama E2 fue respondido con un grave error, torre F1, porque la captura de la dama con torre por E2 llevaría a torre A1, caballo F1, caballo por E2 jaque, rey H1, torre por F1, mate. Sin embargo, en lugar de esta jugada contra dama E2, era preferible caballo F3 y la lucha estaba igualada. Después de esto siguió caballo de B a D5 ganando material en todas las variantes. Caballo B3 y caballo por E3 que conduce a la victoria inmediatamente, por lo que el blanco abandonó. Unos buenos ejemplos del poder de los caballos, que espero les sea de utilidad y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.